Del 7 al 10 de agosto, Sal de Calle en San Pedro del Pinatar, cuarto Festival Internacional de Teatro de Calle. Viernes 8 a las 10 de la noche, Esfera en el Parque de la Aduana, espectáculo de danza, teatro y nuevo circo. Y domingo día 10 a las 9 de la noche, Al Tuntún, espectáculo infantil de clown en la Plaza de la Constitución. Cuarto Sal de Calle, más información en www.sanpedrodelpinatar.es, organiza Concejalía de Cultura. Oficina de Congresos de Cartagena. Ayudamos a organizar congresos, apoyamos ideas, crecimiento, promocionamos la ciudad como destino específico de congresos y convenciones, promoviendo todo tipo de reuniones profesionales y potenciando la utilización y el desarrollo de las infraestructuras turísticas de la ciudad. Contribuimos a mostrar al mundo la Cartagena del siglo XXI. Oficina de Congresos de Cartagena, poniendo en valor el pasado, presente y futuro de la ciudad. Visita www.oficinadecongresoscartagena.es. Metrópolis FM, Región de Murcia. Cada tarde, en Metrópolis FM, la entrevista de EPO, con Epo Cardelo. Yo nací en un lugar donde el cielo no se acaba, donde el bosque es un jardín que recorre las montañas, donde el río quiere vivir, donde el viento quiere sentir, alimentaba mi alma. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de la entrevista con EPO, una tarde más en la que vamos a compartir un buen rato con la radio y con las cosas interesantes que solo gente interesante nos va a contar, para por supuesto gente muy interesante, como todos ustedes ya saben, queridos amigos, que acaban de entrar en la sintonía de la ciudad de la radio de Metrópolis FM, disfrutando como siempre de la mejor radio del mundo mundial. Una radio y un dial que pueden encontrar en el 101.5 de la FM para Cartagena y Mar Menor y desde el 92.6 para Murcia y el resto del mundo mundial. Ya saben también que para cualquier otra parte o rincón de esta tierra o galaxia, como así lo hacen nuestros oyentes y amigos en todo el mundo, nos pueden escuchar desde nuestra página web www.metropolisfm.es o lo que es lo mismo, www.metropolisfm.es. Una vez allí entran y cliquean en la parte superior donde se lee la palabra directo y desde esos mismos instantes, queridos amigos, pasan a disfrutar de una hora de radio de 6 a 7 de la tarde conmigo, con Epo Cardelo, en una tarde que comienza con la presentación de nuestro personaje interesante. Hoy, como todos los jueves, queridos amigos, tenemos una gran compañía, la compañía de nuestro investigador y arqueólogo de cabecera y sobre todo amigo, Santiago García. Santi, bienvenido a esta tu casa de Metrópolis FM. Muy buenas tardes, Epo, y encantadísimo. Un placer de tenerte, además de tenerte con un programa interesante, un programa, vamos, que no va a dejar a nadie descontento. No va a dejar a nadie descontento, claro que no. Porque hoy vamos a hablar de algo muy, muy interesante, amigos. Hoy vamos a hablar sobre un tema sobre el que en gran medida se han filmado infinidad de películas y también documentales. Un tema en el que mucha gente tiene la profunda intuición de que, en según qué casos, la humanidad podría correr el riesgo de que un día el terror, el horror y el miedo
invadieran nuestras calles, se apoderaran de nuestra vida. Y en el más trágico de los casos, el tema del que hoy vamos a hablarles, quizás nos pudiera hacer formar parte y ser parte protagonista de ese horror. Un horror donde en principio la muerte sería la condición indispensable para sufrir y vivir ese horror. Un horror descontrolado como muertos vivientes. Porque hoy le vamos a hablar sobre el expediente zombie. Pues a ver, vive en la selva. No. Es muy rápido. No. Vive en las inmensas llanuras de África. No. ¡Eh! ¿Qué está ocurriendo? Quedaos aquí. Papá, ten cuidado. ¿Jerry? ¡Suba su coche inmediatamente! ¡Permanezca en su vehículo! ¿Que no estás bien? ¡Vamos! ¡Nos largamos! Jerry, ¿qué ocurre? Es a escala mundial. ¿Sabemos ya cómo combatirlos? No lo sabemos. Tengo miedo. ¿Cómo sabemos que vendrán? Vendrán. Lisa. ¡Corred, corred! Necesitamos su ayuda. Me pide que abandone a mi familia. No voy a obligarle. Pero no me haga creer que no es apto para el puesto. ¿Cielo? Di a las niñas que volveré. No lo dudes. Volveré. Bien, amigos, esto que estábamos escuchando hace unos instantes es el anuncio, es el tráiler de esta película de ciencia ficción llamada Guerra Mundial Zombie, Guerra Z Zombie, como ustedes le quieran llamar, una película protagonizada por Brad Pitt, una película que dio mucho que hablar, una película, bueno, cuanto menos interesante, con unos grandes efectos especiales. Hoy vamos a hablarles de zombies, con todo lo que eso conlleva. Se han escrito ríos de tinta, se ha gastado miles de metros de celuloide para mostrarnos una realidad que podría llegar, o quizás no. Eso, gracias a Dios, a día de hoy no lo sabemos. Lo cierto es que cada vez que vemos una película de zombies, la gran mayoría de veces estos aparecen con el cráneo destrozado, los ojos desorbitados, vagando por las calles sin derrotero, ensangrentados, delgados y jadeantes en busca de alimento. Pero el nacimiento, queridos oyentes, de estos seres casi mitológicos se lo debemos a la magia negra y el poder que tiene la brujería para poder revivir, en realidad, a una persona que acaba de morir. Bien, en el cine este tipo de películas, como muchos de ustedes recordarán, nació como un género de clase B allá por los años 30. Desde entonces sí que es verdad que hemos tenido una variedad infinita de películas, de films, de muertos vivientes. Por ejemplo, para mí se me hace imposible no mencionar a la conocida Plan 9 del espacio exterior, ¿no?, del peor director de cines de la historia, considerado en los Estados Unidos, ¿no?, de Ed Wood. Ahora considerado un director de culto. De hecho, se hizo una película precisamente hablando de este gran director, ahora gran director, entonces denostado hasta el cero absoluto.
Bien, lo cierto es que en estos últimos años también hemos podido observar que existen obras maestras del horror y del suspense. Una de mis películas favoritas de zombies, El amanecer de los muertos, una película que ya se hizo, que ya se editó en el año 1978 y de la cual ahora se hizo un remake hace 10 años, no ahora, pero bueno, 10 años en la vida no es nada, es un remake del año 2004, un remake que recuerdo que fue dirigido por el director Zack Snyder. Bien, esta cinta, este remake, voy a hablar de este último remake del de 2004, esta película trata sobre un grupo de personas que se refugian en un centro comercial, tratando de sobrevivir a toda una ciudad de muertos vivientes. Película interesante que yo les recomiendo que vean, pero quizás lo más impactante de estas películas y de estos zombies en particular, queridos amigos, es que son seres muy rápidos, intrépidos, sanguinarios, casi indestructibles, con poses y posturas muy particulares, casi animalescas, que emiten sonidos guturales, ya saben, gruñidos. Son seres que se han convertido en animales desquiciados, con una sed de sangre y de carne humana casi insaciable. Pero Santiago, después de esta entrada tan espectacular, de los años que llevamos viviendo y disfrutando también, por qué no decirlo, de estas películas de zombies, o yo reconozco que yo disfruto muchísimo con una serie de zombies que es The Walking Dead, Caminando Muerto, me encanta esa serie, me gusta muchísimo, ¿no? Hay gente que la critica, bueno, esto es como todas las cosas, ¿no? Hay quien no le gustaba Barrio Sésamo y a mí me encantaba también Barrio Sésamo. Santi, ¿cómo definiríamos en realidad el concepto de lo que llamamos expediente zombie? Vale, ese concepto, esa manera de denominar el fenómeno, porque como veremos a lo largo de esta tarde, existe ese fenómeno y es un fenómeno que debemos de tener en cuenta. Lo podemos definir como el estudio de los experimentos, los intentos de llevar a cabo una raza de seres desprovistos de la humanidad que caracteriza a la persona, y en donde esos seres desarrollan al máximo sus capacidades físicas. En cierta manera lo has definido a la perfección cuando has comentado en la introducción pues que se les ve medio moribundos, deambulando sin un lugar fijo. Eso es simplemente porque su capacidad de raciocinio ha desaparecido. No piensan ni con claridad ni sin claridad, simplemente son como animales que se guían por instintos. Has tocado otras características, como pueden ser que son muy rápidos, que son sanguinarios, son rápidos, pero porque tienen esa digamos, el chip que tenemos nosotros para perpetuar nuestra especie, es decir, cuando estamos corriendo, por ejemplo, y llega un momento que nos fatigamos, nos paramos porque estamos cansados, y si continuamos corriendo en ese sentido, llegaríamos a desfallecer. Ese sentido, ese sentimiento, esa sensación, este tipo de seres no lo perciben y por lo tanto continúan a una velocidad constante superior a la de cualquier persona. Bueno, estamos, tal y como lo estamos definiendo, Santiago, estamos casi dando por sentado algo que muy probablemente para nuestros oyentes les ha resultado chirriante o sorprendente. Estamos diciendo que los zombies existen. Yo quisiera que nos comentaras primero qué es un zombie. Zombie, ¿vale? Viene a ser simplemente aquella persona desprovista de sus capacidades humanas. Es la típica broma que hemos gastado a todo el mundo, que pareces un zombie porque está en un momento de déficit de atención, o no nos enteramos muy bien de lo que están comentándonos,
o simplemente estamos tan cansados que no atinamos a hacer algo. Muchas veces nos han dicho, vas hecho un zombie. Bueno, cuando ¿vale? nos levantamos por la mañana, nos levantamos hechos un zombie y con una cara de zombie que asusta hasta el espejo del baño también. O, Eso cuando puede ocurrir. volvemos a altas horas de la Claro. madrugada. O, con 4 copas de más, ¿no? Efectivamente. Deambulando. Vale, es eso, es simplemente ese estado de deshumanización, de perder las características físicas y mentales del ser humano, que digamos nos limitan como animales, pero nos enriquecen como lo que somos, como personas racionales. Ya, pero hay el título del programa de hoy es el Expediente Zombie. Yo sé que tú tienes muchísima información porque como investigador pues precisamente te dedicas a descubrir y a rascar, Ujú. intentando siempre buscar la verdad como buen científico que eres. Pero si algo me ha llamado a mí mucho la atención al revisar como cada semana pues todo lo que sobre lo que tú quieres hablar, por ejemplo este programa, como todos los programas, son siempre ideas tuyas. O sea, queridos oyentes, ya saben que si disfrutan de esos programas es por Santiago García, porque realmente tienes una mente privilegiada para buscar estos temas. Y además este tema concretamente es un tema muy de actualidad y muy interesante. Por eso yo quisiera que nos comentaras el título de este programa. ¿Existe lo que algunos han llamado, Santiago, experimento zombie? Sí. Sí, a voz de pronto. Sí, ya se veo directo. De hecho, esa experimentación se ha dado y se está llevando a cabo a lo largo de todo el siglo XX. ¿En dónde? Pues prácticamente en casi todo el mundo conocido. Empezamos, si te parece bien, por la propia Alemania, ya no Alemania nazi, sino simplemente la Alemania anterior a la Segunda Guerra Mundial. Podemos continuar con Estados Unidos con su ejército, podemos continuar con las Islas Británicas, con Rusia. Todo eso, lo que se quería con ese tipo de experimentos, ese tipo de clases o de eso mismo, de experimentar con pruebas seres humanos, científicas, ¿no? Era el generar unas personas, entre comillas lo de personas, generar unas personas en donde bajo su control, ¿vale? Un control mental, digamos, limitado, pero con unas capacidades físicas no sobrehumanas, sino simplemente potenciando las propias capacidades de un individuo. Yeah. No debemos de olvidar que cualquiera de nosotros tiene una fuerza o unas capacidades físicas innatas como animales que somos, muy superiores a las que desarrollamos en nuestro día a día. Si consiguiéramos, digamos, potenciar nuestro lado más animal, dicho desde el punto de vista físico, llegaríamos a asustarnos nosotros mismos, bien por fuerza, bien por velocidad, bien por los propios saltos. Yo que sé, un salto, podemos llegar a alcanzar los 3 metros de altura en un salto. Sí. Bien desarrollado, con muchísimo entrenamiento, etcétera, etcétera. Pero si además eso está potenciado de alguna manera, pues podemos llegar a límites insospechados, al menos desde un punto de vista a pie de calle. Bien, esos experimentos van en ese sentido. Primero, buscando una especie de super soldado, efectivamente, ¿vale? Para poder combatir sin miedo a la muerte, obedeciendo órdenes ciegamente, efectivamente. No debemos de olvidar tampoco que en la Primera Guerra Mundial no existían este tipo de experimentos, pero tanto en la Primera Guerra Mundial como las guerras anteriores de la historia, los soldados entraban en combate medio borrachos, ¿vale? Con altas dosis de alcohol en sangre. Sí. Bueno, de hecho también eso nos podemos retrotraer, por ejemplo, ¿qué diría yo? Por ejemplo, a la América postcolombina, ¿no? Por ejemplo. Los aztecas pues luchaban, muchos indígenas luchaban contra los españoles,
pues cargados de coca, con plantas psicotrópicas, ¿no? De hecho, a lo largo de la historia ha habido muchos casos que, una vez puestos en la mesa y con datos delante, podíamos identificar con este tipo de expediente zombie, amanecer zombie, porque, como bien has comentado, para los soldados españoles recibir esas oleadas de infantes casi con cerbatanas y con una valentía espectacular, una fuerza fuera de lo común, y una velocidad que no están acostumbrados a verlo, pues casi para ellos serían eso, una especie de seres venidos desde casi del infierno. Un holocausto zombie, ¿no? Algo parecido. Lo cierto es que has comentado algo muy interesante antes, Santi, y ese proyecto del supersoldado. Lo cierto es que ese tipo de investigación sobre la búsqueda del supersoldado ya se llevaba precisamente, como tú muy bien has dicho, muy acertadamente, antes de la Segunda Guerra Mundial, y ha sido un elemento fundamental en la búsqueda de tener la supremacía en el campo de batalla por países como Alemania, como Inglaterra, el Reino Unido, Estados Unidos y Rusia. De hecho, yo invito a muchos de nuestros oyentes que entren en Internet, por ejemplo, entren en YouTube, donde podrán encontrar una serie de documentales muy interesantes que hablan sobre precisamente el supersoldado. Proyecto, por ejemplo, MK Ultra. Que es sobre el Luego pueden encontrar, recuerden siempre que en Internet se puede encontrar mucho de todo, desde temas muy interesantes hasta auténtica bazofia. Ustedes intenten analizar lo que escuchan, vean lo que vean, pero sí que hay documentales serios y hay entrevistas muy interesantes que yo creo que les va a guiar un poquito sobre ese camino del supersoldado. Pero Santi, ¿cómo una persona se puede transformar en zombie? Porque aquí ya estamos llegando al punto de decir, bueno, vale, hay proyectos, bien, hay estudios, bien, hay pruebas científicas, correcto, pero ¿cómo una persona puede llegar a convertirse en zombie? Vamos a ver, este tipo de experimentos, para poder responderte a lo que me estás preguntando, se hacen sobre dos tipos de personas, o empezaron a hacerse sobre dos tipos de personas. Los biológicamente vivos, o sea, como tú y como yo, digamos los voluntarios que eran reclutados para eso, o los biológicamente muertos. No biológicamente, los cerebralmente muertos. Cerebralmente muertos, ¿vale? Pero vivos porque su corazón late. Sí, en el momento, está claro, como comentábamos con Mercedes hace un par de semanas. Si biológicamente ha fallecido, no hay nada que hacer, no hay nada que te vuelva otra vez a traer aquí. Esos seres tenían que estar, o sea, personas más bien, tenían que estar clínicamente muertas, ¿vale? Pero con actividad cerebral, con constantes vitales. Bien, se inyectaban una serie de sustancias que se mezclaban en sangre, que según los apuntes, según los diarios, lo que hacían era aumentar la presión sanguínea, aumentar el oxígeno en sangre, de tal manera que esa persona, en esos momentos esa persona pudiera desarrollar actividades más explosivas, más rápidas y con más eficacia. Es decir, al tener más oxigenación en la sangre, puedes correr más rápido, puedes trabajar con más fuerza, y eso tiene que ir unido a un bombeo del corazón más lento. Un ejemplo, los deportistas de élite, los ciclistas de élite, porque son los que más se acercan a lo que voy a comentar, su bombeo del corazón, sus latidos, están muy por debajo de la media, casi por la mitad. Si tú y yo podemos tener una media de, no sé, 80, 90, 120 pulsaciones por minuto, ellos van casi a 50, 60 pulsaciones por minuto, pero con una alta oxigenación. Claro. Eso lo que le permite es dar un rendimiento físico más potente y durante más tiempo. ¿Qué sucede? En ciertos momentos esa oxigenación se llevó a unos extremos muy elevados, que provocaban una serie de coágulos en el cerebro, y esas personas, digamos, que como si se resetearan, empezaron como si un ordenador se le formatea el disco duro, y se quedan en su estado animal más puro.
Por lo tanto, la única guía que tenían ellos eran sus instintos. O sea, ellos perdían la conciencia. Perdían la como tal. conciencia. Eran conscientes, porque estaban vivos, Ujú. podían ver, Podían sentir, pero perdían la absoluta noción del tiempo, la conciencia, el- los recuerdos. la razón, lo perdían todo. Ujú, ujú. ¿Qué sucede con eso? Pues que cuando tenían hambre, pues comían. ¿Qué comían? Lo que pillaban. Claro. Lo que pillaban podía ser el brazo del vecino, sus propias entrañas, lo que sea. Claro. Una persona que se encontrara, cruzara con ellos, lo que fuere. ¿Vale? De ahí también toda la literatura de estos zombies, de estos seres con ensangrentados, con las vísceras casi por fuera, que eso, pues todo eso sí es un poquito de decoración cinematográfica. Sí, un poquito de gore, pero bajo el prisma de las investigaciones y de manera científica, ahora yo entiendo, y de verdad lo entiendo, acabo de entender, el por qué ese afán, ya sabemos que es ciencia ficción, lo que vemos en la televisión, pero tendría su sentido, ¿no? Una persona que ha dejado de ser persona, correcto, de tener raciocinio, de llegar a convertirse, a reencontrarse en su ser primario, lo que nunca fue en realidad, pero un ser muy primario, absolutamente, pues llegaría el momento determinado que esa persona te vería a ti, me vería a mí, nos vería a cualquiera, tiene hambre, lo que querría es comer. Y para comer, ¿qué tiene que hacer? Morder y desgarrar, ¿no? Efectivamente. Y entonces ahora sí ahí cobra un cierto sentido el por qué los zombies que vemos en las películas, su afán por comer, su afán por morder, su afán por matar, ¿no? Hay otro tema en ese sentido que ahora que has dicho de las películas me ha venido a la cabeza, y es que en todas las películas estos seres tienen que ser decapitados para, digamos, pararlos. Eso no es así, hasta más o menos, ¿vale? Es simple y llanamente porque el umbral del dolor no lo tienen sobreelevado. Eso quiere decir que heridas que se hagan, disparos que les acometan, no lo frenan, pero porque no sienten ese dolor. Claro, para ellos es nada. Es nada, absolutamente nada. A no ser que eso ya su cuerpo biológicamente, pues si le dan en el corazón... Está claro, si le revientan el corazón, le revientan el corazón. Está muerto. Ejemplo, un oso. Imaginemos un oso que nos ataca. Pues por muchos disparos que le tiremos al oso, como no lo enganchemos bien o como no le demos en puntos claves, el oso va a seguir avanzando hasta nosotros hasta llegar a nuestro punto, hasta nuestro encuentro. Claro. Es exactamente el mismo caso. El oso no siente dolor, el oso es un animal muy preparado, por ejemplo, y por mucho que le dispares, a no ser que es una zona muy vital, efectivamente, el oso no caerá y probablemente nos cogerá y hará como los zombies, nos comerá por hambre, pero bueno, esto de manera más natural. Santi, ¿cuáles serían hablando ya de este tema zombie tan interesante, qué características definirían en sí a un zombie? Pues más o menos lo que hemos estado comentando, la deshumanización, la explotación exacerbada de esa parte animal del ser humano, y desde mi punto de vista básicamente el hecho de que desaparece como ser humano y aparece, o sea, muere el ser humano y nace del animal. Ya, pero eso podría ser debido a lo que se conoce en los círculos científicos más ocultos, más tapados como un virus zombie. Es que ese hecho ese experimento de inyectar oxígeno, de intentar oxigenar más la sangre, todo eso se ha transformado un poquito a otros tipos de experimentaciones en los que ya no estamos hablando de potenciar esa parte más animal y de desarrollar ese superhombre o ese super ser, sino que estaríamos hablando de, mediante sustancias químicas, que ahora pues, me imagino que le tocaremos un poquito, llegar a esos mismos puntos. Yeah. O directamente crear un virus como podría ser una gripe A, no sé si nos suena. Sí, la gripe A, o por ejemplo como pudo ser o como es el SIDA, que es un virus que en este caso te mata. Pues crear ese virus para enriquecer de alguna manera ciertas multinacionales, porque con ese virus aparece un antivirus. Claro, bueno, es que esta es la historia de la humanidad.
Es el negocio. El negocio de la medicina. Claro, correcto. Santi, claro, precisamente estamos hablando de ese negocio de la medicina, de esa posibilidad, que no sabemos si puede existir ya en realidad o no, de ese posible virus para la creación de esos zombies. Las instituciones, la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos, ¿son conscientes de este posible fenómeno? Vamos a ver, si yo, humilde investigador donde los haya, he accedido a estos documentos o me han llegado a mí, sí, vamos a ver, esto no es sencillo de localizar, pero sin grandes alardes y sin grandes problemas, te puedo asegurar a casi 99,9% que las instituciones conocen este fenómeno, la Organización Mundial de la Salud lo conoce, y no solo lo conoce, sino que diferentes gobiernos de diferentes naciones han llegado a establecer una especie de protocolo de actuación en caso de un ataque zombie o algo parecido. Por lo tanto, te tengo que decir que sí, que es un tema conocido y es un tema que empieza a ser tratado no como pandemia, no como epidemia, pero por lo menos a ser considerado como algo importante. Claro, es que yo me estoy imaginando actualmente, vamos a ver, yo muchas veces digo esta frase, ¿no? Que cada día se levanta un tonto, pero cada día se levanta gente más inteligente también. Cada día vemos cómo está evolucionando el mundo, cómo es la política, la geoestrategia, la geoeconomía en el mundo, y todo el mundo sabe que muchísimas de las guerras que hay son guerras por intereses, y que quien sufre al final es la gente inocente. Eso sin lugar a dudas. Claro, quizás el miedo también a que un grupo terrorista, y no solamente un grupo terrorista, sino un país, digamos, enemigo o amigo, simplemente pues por hacer negocio, por tener ese antivirus, pues se puede correr el riesgo de que un grupo terrorista o un país tercero consiga hacerse con un virus de estas características, Santiago, inocularlo en parte de la población y crear una auténtica pandemia, una auténtica invasión zombie, ¿no? De hecho, hay muchas de las epidemias de los últimos años, sin ir más lejos, la de la gripe A del 2009, hay ciertos sectores que hablan de que fue una especie de un virus de este tipo que se les escapó de las manos. Nadie quería que se descontrolara, pero lo que es cierto y verdad es que se llegó a establecer un estado de pandemia mundial. Ya. Por eso quizás no crees que, si lo saben los gobiernos, ¿por qué nos ocultan la información? ¿Que es por miedo a que las masas pues sientan pavor o terror pensando en que eso puede llegar, o es simplemente por desconocimiento, cobardía? Yo pienso y quiero pensar que es básicamente por el hecho de no crear una alarma social, y sobre todo pues también si eso fuera así, si con unas cosas como esta o en un caso como este pues no nos dicen toda la verdad, pues imaginémonos en el resto de los ámbitos de la sociedad. No quiero ni pensar lo que suenen las trompetas de los 4 jinetes del apocalipsis. Esto es terrorífico. Bien, amigos, no queremos chafarles el verano, como que tampoco queremos chafar nuestra parte del ecuador de este programa. Así que, como cada día, tenemos la buena costumbre de dar paso a nuestros anunciantes, así que no se nos muevan de sus asientos, porque volvemos en unos instantes. Metrópolis FM, Región de Murcia. Bien, queridos oyentes, queridos amigos, estamos en Metrópolis FM, ya lo saben ustedes, y también saben que están en la entrevista de Epo Cardelo. Y también saben muy bien que en esta hora de la sobremesa es una buena hora para disfrutar, escuchando este y otros programas de esta cadena, con una buena copa de vino Salvius. Ya saben que Salvius Vinos es nuestro vino de cabecera aquí en la casa, es quien patrocina estos programas, y además
es que está muy bueno, ¿para qué les voy a engañar? Ya saben que pueden disfrutar de un buen Monastrell, como siempre disfrutamos Santiago y yo, que está muy rico, Santi. Está, vamos, yo sin mis Albius no vengo. Ni yo tampoco, para nada, así nos tienen a nosotros bien cubiertos. A Alberto siempre lo tenemos castigado porque está en control, no queremos que, bueno, que se le vaya la tecla de un lado para otro, pero él también se toma su copita de Salvius. Ya saben, amigos, que pueden disfrutar de Salvius, ya sea el Monastrell, ya sea el Macabeo o ya sea el maravilloso Rosé, que hay por ahí. Un día les daré una receta de un cóctel con el Rosé que se van a chupar ustedes los dedos. Ya saben, Salvius Vinos, esos vinos de Bullas que pueden encontrar en su página web www.salvius.es o en los supermercados del grupo El Árbol, aquí en la costa y próximamente en la región de Murcia. Santi, este programa me tiene atrapadísimo porque, bueno, tus investigaciones pues son bastante completas, son muy completas y además muy coherentes. Estamos hablando que no es ciencia ficción, estamos hablando de casos reales, pero yo quisiera que nos comentaras precisamente sobre esos casos. ¿Hay expedientes de casos reales de zombies actualmente? Sí, y además prácticamente repartidos por todo el globo. Cuéntame. ¿Hay algún caso que te haya llamado la atención concretamente, que tú hayas estudiado, que te hayas seguido? Sí, bueno, tengo varios. Voy a comentar el más reciente, que es de no hace nada, de junio de 2014, en Miami. Pues lo que es el informe policial, viene el suceso de caso, pues viene a ser algo así como que un hombre de 31 años, llamado Eugene, era padre de 3 hijos y sin mediar palabra y sin prácticamente que hubiera sucedido nada aparentemente extraordinario, atacó a un mendigo de 65 años, le mordió en el rostro, lo desfiguró y prácticamente lo dejó al borde de la muerte. Lo que es en el hospital, lo que es el informe clínico, apareció este mendigo con los ojos devorados, sin nariz, sin mejillas y con la boca, con la mandíbula desencajada. Madre mía. Todo eso, en esas condiciones, llega a uno de los hospitales de Miami. Según fuentes policiales, Eugene se había peleado con su novia la madrugada del día de antes. Por lo visto, este hombre, esta persona, tomó algún tipo de estupefaciente. Fuentes policiales hablan de LSD o las sales de baño. Y ese tipo de ingestión pues le llevó a un estado ya no de éxtasis, sino de deshumanización tan brutal que prácticamente devoró en un momento a este mendigo. Auténtica locura. Claro, no sabía yo si definir ese caso como un caso patente de zombie, ¿no? Pero bueno, se acerca mucho a todo lo que hemos venido hablando durante todo el programa. Sí, bueno, no tenemos que olvidar, y sobre todo recordar que hay algún tipo de sustancias químicas que llevan a esa parte, a sacar la parte más animal del ser humano, como puede ser eso, las sales de baño, como pueden ser el LSD, como puede ser el cristal, que muchísima gente lo toma o lo puede llegar a consumir en un momento determinado para pasarlo bien, para aguantar un ritmo de trabajo o de fiesta, pero que en definitiva ese tipo de sustancias psicotrópicas lo que hacen es eso, es potenciar nuestra parte más animal y ocultar cada vez más nuestra parte más humana, claro. Sí, muchas personas ya de por sí tienen sin ningún tipo de sustancia psicotrópica, sin ningún tipo de droga en su sangre, ya tienen ese instinto animal. No quiero ni pensar el nivel de virulencia y de violencia que puede llegar a ejercer una persona en ese estado. No sé si llamarle persona, pero no me lo quiero ni imaginar. Lo cierto es que no es en Estados Unidos, Santi, donde únicamente han pasado y ocurren este tipo de cosas. Aquí en nuestra piel de toro en España también
español tenemos esa costumbre de mirarnos y de vernos como una cosa exótica y distinta al resto del mundo, y a veces no nos damos cuenta de que estamos en el mundo, formamos parte del mundo desde siempre, somos europeos y que cuando estornuda cualquier país de nuestro entorno, incluso desde América, aquí nosotros nos resfriamos. Sí. Y lo digo porque hay un caso que yo recuerdo que este caso ocurrió en enero del año 2012, y es que 3 adolescentes de 16 años fueron atacados entonces por una de sus vecinas, una mujer joven que tenía 41 años en esos instantes. Esta señora entró en su vivienda, en la vivienda de estos chicos, a través de la ventana del baño, pero tú fíjate, entró por la ventana del baño tras trepar por el canalón del patio interior. Estamos hablando del canalón del tubo, supongo que de desagüe de aguas sucias, ¿no? Esta mujer estaba además completamente ensangrentada y fuera de sí. Entró en el domicilio de estos muchachos, de estos 3 adolescentes, y comenzó a gritarles que les iba a cortar la cabeza y a sacarle los ojos, mientras además su comportamiento era como el de un animal, porque por lo visto, y según los muchachos pudieron luego decir a la policía en el atestado, que esta mujer gruñía como un animal. Vamos, como un zombie de los que vemos en la película. Esos muchachos, por suerte, consiguieron encerrarse en el salón, apoyando un sofá sobre la puerta, y entonces la mujer comenzó a acuchillar el sofá y a destruir pues todo lo que tenía a su alrededor, ¿no? Muchos de los testigos dijeron que esta mujer tenía problemas mentales, pero que siempre había tenido un comportamiento pacífico, que nunca había hecho daño a otras personas. Esto ocurría en el año 2012, Santi, y en Elche. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué puede ser esto, Santiago? ¿Ese virus que puede cambiar la mente por sí sola? ¿Qué nos podemos encontrar ahí? Ese virus, yo no voy a decir sustancias psicotrópicas porque no desconozco si la mujer había consumido o no había consumido, pero si tenía problemas mentales, si llevaba una medicación, es fácil entender y es fácil comprender que en algún momento esa medicación le hubiera producido un colapso. ¿Qué pasa cuando suceden este tipo de casos? Pues lo que vamos comentando desde el principio, la persona desaparece y aparece su parte más animal, totalmente instintiva y con necesidades fisiológicas exacerbadas. Cuando has comentado el hecho de que acuchillaba el sofá, habría que matizar, no es que acuchillaba, es que traspasaba el sofá. Pero para que una persona traspase con un cuchillo un sofá a golpe de puño, vamos a ver, tiene la fuerza, ¿no? Efectivamente, si hubiéramos podido medir las fuerzas G que generaba esta mujer, nos habríamos llevado más de una sorpresa. Es terrorífico, verdaderamente. Santi, este fenómeno zombie se relaciona con el canibalismo, ya lo estamos viendo, se relaciona y mucho, tiene una vertiente muy directa. Lo cierto es que en las culturas antiguas hay constancia de que existía este fenómeno del canibalismo. Entonces, ¿podríamos decir que había zombies en la antigüedad? Desde ese punto de vista, claro que sí. Vamos a ver, volvemos a lo mismo. No estamos hablando de esos muertos vivientes de las películas, no estamos hablando del cine, estamos hablando de antropología, estamos hablando de ciencia, claro, hechos científicos constatados, y por textos y por comprobaciones y paralelos antropológicos de las tribus actuales. Esos hechos canibalistas, que los tenemos incluso en la propia península ibérica, no tenemos que irnos mucho más lejos, sí podrían considerarse zombies en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque ahí lo que radicaba era la naturaleza pura y tal cual se manifestaba en relación con el medio. Un neandertal, por mucho que nos cueste entenderlo, un hombre del neandertal, un homo sapiens, un homo antecessor, es simplemente un prototipo de lo que hoy sería ser humano. El racionamiento, que sí que lo tenía, pero la capacidad de raciocinio, los sentimientos, que cada vez las investigaciones nos están llevando a pensar de que sí cada vez tenían más y más sentimientos,
pero ahí había un conflicto entre eso mismo, entre ese sentimiento y esa necesidad fisiológica, bien de comer, bien de correr, bien de desfogarse físicamente, mil historias. Y una de esas es la necesidad de alimento, el que sea. Ya. Lo que a mí me preocupa, sinceramente, me preocupa, no es la posibilidad de imaginarnos que eso podría llegar a ocurrir, ese apocalipsis zombie, sea por un virus, un atentado terrorista, unas pruebas químicas por parte de gobiernos que se les haya o se les pueda ir de las manos. Lo que verdaderamente me preocupa, Santiago, es que es una realidad que tienen en cuenta muchísimos gobiernos del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, los británicos. Es cierto que el CDC, lo que es el Centro de Prevención de Enfermedades que está en los Estados Unidos, ha realizado un artículo de cómo actuar ante un ataque zombie, porque yo no quiero que esto se haga de manera gratuita, tiene que haber un porqué. ¿Es cierto? Es cierto. Y como antes hemos comentado, si los mismos organismos son los que están estableciendo estos protocolos de adopción en caso de, vamos a ver, son los primeros que están diciendo, cuidado, señores, esto está pasando, y si esto está pasando hay que intentar actuar de esta manera. Y es curioso, porque como bien has comentado, el CDC, que incluso se puede visitar su página web, su sitio web, y ver lo que dicen al respecto, nos comenta que en caso de un amanecer zombie, apocalipsis zombie, o que a la mayoría de la humanidad se le vaya la cabeza y haya que salir corriendo en ese sentido, habría que tener un aprovisionamiento de una serie de materiales. Víveres, pues como puede ser una garrafa de 5 litros de agua por día, allá los días. Vas a ver. Alimentos, medicamentos, un set de herramientas, elementos de saneamiento e higiene, documentos importantes pues como carnet de identidad, licencia de conducir, certificado sanitario, botiquín de primeros auxilios, ciertas herramientas de cirugía, porque normalmente es posible que los centros hospitalarios no estuvieran abiertos, etcétera, etcétera. Y supongo que además armas. Y algún arma. Bueno, pero en este caso en Estados Unidos el 90% están a favor en ese sentido, a favor de... Sí, ellos no tienen ese tipo de problemas, o sea, tienen la asociación del rifle que ya les permite llevar armas en muchísimos estados. Pero ya sabemos que además el CDC, este Centro de Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, da una serie de normas a seguir una vez dada la alerta por el ataque zombie. Esto es así, ¿verdad? Esto es así. Y sin ir más lejos, Inglaterra, como has comentado antes, si me permite, te leo textualmente, dice: en el caso de un incidente apocalíptico, zombies, por ejemplo, los planes para reconstruir y preparar el preataque sería dirigido por la oficina del gabinete y, por lo tanto, cualquier actividad de planificación previa tendrá lugar allí. El papel del Ministerio de Defensa, en cualquiera de los casos, sería la de proporcionar apoyo militar a las autoridades civiles y, en consecuencia, el Ministerio de Defensa no dispondría de información sobre este asunto. Esto viene a decir que en un momento determinado, en caso de ataque, digamos que el ejército sí apoyaría a las autoridades, pero el ejército no sabría qué estaría pasando, para evitar aún más males mayores. No sabría qué estaría pasando. No sabría que estaríamos ante un ataque zombie, por ejemplo, porque eso lo que llevaría es a que el propio soldado, el propio ejército, pudiera llevar, digamos, la justicia por su propia cuenta. Sí, que pudiera decir, bueno, o sea, tendría entonces en su mano la decisión de decir, tengo que matar a esta persona o a esta otra porque creo que es zombie, quizás sin saberlo, ¿no? Efectivamente. La verdad es que, Santiago, esta visión que podría convertirse en realidad, Dios quiera que no, que la suerte nos acompañe siempre, es terrorífica y apocalíptica. Es mejor no pensar en ello, aunque sí que es cierto que por el hecho de no pensar no vamos a evitar que en un momento determinado eso pueda llegar a ocurrir. O sea que siempre hay que estar despiertos, pendientes y con la conciencia y la conciencia bien alerta.
Pero no es menos cierto, no sé si es un mito, una realidad, ficción, que en el año 1940 los rusos crearon y experimentaron, tuvieron su propio experimento zombie. Tengo entendido que ellos crearon 5 seres con estas características. ¿Qué hay de cierto en todo esto, Santi? Vamos a ver, el documento existe, el documento, de hecho lo tenemos aquí presente. Uh-huh. El ejército ruso experimentó, realizó al menos este informe. Uh-huh. La veracidad del mismo a 100% no la tengo. Yo lo asimilo a lo que sucedió con Roswell. Sí, es una semejanza, desde luego. Más o menos es una semejanza, pero hay filmaciones, hay audios, hay vídeo, hay informes que al menos hablan detalladamente sobre este experimento y las consecuencias del mismo. Resumiéndolo más o menos, para que los oyentes no tengan conocimiento un poquito de qué estamos hablando. En esa fecha, en 1940, el ejército ruso toma una serie de presos de guerra. En concreto, de esos presos elige a 5 al azar, y bajo la promesa de vamos a haceros una serie de analíticas para nuestras cosillas, en un par de días, 5 días, y a cambio de esa experimentación os damos la libertad. Ya. En principio no habría mayor importancia ni mayor problema. El experimento, lo que consistía, era en eso, en sacar la parte más radical, la parte más animal de esos seres humanos. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacen? Pues encierran a esas 5 personas en un cuarto, más o menos pues como este de grande. Uh-huh. Estamos ahora mismo un cuarto de 4 por 4. 4 por 4 metros, sí. Uh-huh. Muy pequeñito. Muy pequeñito, teniendo en cuenta que eran 5 personas. Claro. No tenían contacto con el exterior. Uh-huh. Sí había micrófonos dentro, sí había cámaras grabando dentro, pero el contacto era ínfimo. Habría unas poquitas ventanas y poco más, pero ventanas al interior, ni siquiera veían el exterior del edificio. Uh-huh. Y daban una ración de comida para 5 al día. Digamos que el objetivo de ese experimento era el poder constatar hasta qué punto, bien por supervivencia, bien por física pura, un cuerpo humano dónde tiene los límites. Ya. Pasaron los 5 días y más o menos pues eran unas relaciones cordiales y sin ningún tipo de problema. Entre ellos. 5 prisioneros. Se escuchaban en los audios, se escucha hablar a estas personas. Uh-huh. Y sin mayor problema. Pasan 3 días más, 7 días, y de repente no se escucha nada. Pasan 10 días y se sigue sin escuchar nada. Los propios investigadores realizan algo que en un principio no iban a hacer, que era darles información del exterior a interactuar con ellos. Uh-huh. Y les dicen por megafonía algo así como les vamos a disparar, túmbense o si no les matamos directamente. Uh-huh. Vale, pues no se escucha nada y a continuación de eso pues lo que se empiezan a preguntar es si es que siguen vivos o están en estado vegetativo o qué ha pasado. Uh-huh. Por los instrumentos de medición sí había actividad y sí estaban vivos. Abren la cámara y en el momento que abren la cámara empiezan a escuchar gritos, alaridos y solo una voz, aunque se entendía, pidiéndoles que no entraran. Cuando entran se ven a 4 de esas personas muertas, uh-huh, descarnadas, y al que está vivo, uh-huh, sin ojos, con las cavidades y las vísceras esparcidas por el suelo, uh-huh,
y pidiendo a gritos que lo matara. Madre mía. Un caso espeluznante, esas pruebas soviéticas en el año 1940 con presos, con prisioneros de guerra, muy probablemente. En fin, se nos ha comido el tiempo ya, Santiago. Lo cierto es que terrorífico este tema zombie, hay que andar muy pendiente y hay que volver a revisar este programa. Quien tenga la suerte de oírlo, que busque los podcasts en Metrópolis FM, que yo creo que les va a interesar sobre todo esos puntos de que en Estados Unidos y en Inglaterra hay una serie de protocolos para esa posibilidad terrible de un amanecer zombie. Querido amigo Santiago, solo me queda que decirte adiós y hasta el mes que viene. Sí, señor. Ya hasta septiembre no volveremos a hacer estos magníficos programas, aunque probablemente en esos programas que tenemos en directo todos los viernes en la Manga Club haremos alguna que otra cosilla en este mes de agosto. Algo haremos. Algo haremos con Mercedes, ya les adelantaré algo sobre unas investigaciones que estamos llevando, que van a llevarse probablemente en el monasterio de San Ginés de la Jara. Temas muy misteriosos y muy interesantes, ya les hablaré. Santiago. Encantadísimo, como siempre. Un placer, como siempre, haberte tenido. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y a todos ustedes, amigos, decirles que adiós, no adiós, que hasta mañana. Nos seguimos escuchando, ya saben, como siempre les digo. Buenas tardes, sean felices, coman perdices o lo que les haga de las narices. Hasta mañana. Alimentaba mi alma, muchas noches compartí, una hoguera y muchas brasas, te dejaba consumir, con mis sueños de agua, el frío y el calor, y un rayo cegador, por mi ventana, donde un pájaro cantó, donde un grillo me contó, que siempre será mi casa. Yo nací en la frontera, yo tengo sin mi amor, soy una roca entre las piedras, mi vida se por los montes te buscaba, por las noches te soñé, las estrellas a mi espalda, los latidos de mi amor, por mi tierra y por el cielo, entre lágrimas se escapa.